buenas tardes a todas, a todos, en casa también. Hoy tenemos, bueno, pues alguien no me conoce, seguramente más Pablo en casa que aquí yo soy la coordinadora de los proyectos de innovación, CINTAD, coordinadora de este año. Bueno, hoy tenemos una primicia, una charla, una masterclass espectacular, recién llegada de Sevilla, de Tenerife, de todo el periplo de España, y que es una película, un película, una película que se estrena mañana, Mariposas Negras. Es una película imprescindible, yo creo, y yo creo que además lo conocerá después de la presentación que va a hacer María ahora en esta masterclass. María Pulido es la directora de arte de Mariposas Negras, pero también trabaja o ha trabajado o está trabajando en Cadena Menos 4, y el sábado que viene en CanTV se estrena una serie de One Week, a ver si lo digo bien, que también es trabajo de ella, de dirección de arte. Entonces, yo sin más os dejo con María Pulido, espero que disfrutéis mucho de esto, pero no os olvidéis de lo que os Primero de todo, agradecer a todo el equipo de CINTAD, especialmente a Abraham, haberme enviado para estar aquí con todas vosotras y poder compartir esta experiencia y esta visión de lo que ha sido crear el arte de esta película de Mariposas Negras. Así que muchísimas gracias, estoy encantadísima de poder abriros esta ventana a estos 2 años y medio, 3 años casi de producción. Bueno, la película se estrenará este viernes y durante la charla voy a intentar no hacer mucho spoiler en la medida que pueda, para que así os den ganas de ir a ver la película al cine, que en Madrid va a estar en varios cines, en Ideal, en Golem, luego ya meto un poco más de cuñado publicitario, pero básicamente os voy a compartir mi proceso creativo. Como os han indicado, ¿no? Yo hago dirección de arte a todo lo que da, ¿vale? O sea, entiendo la dirección de arte desde un punto muy 360, independientemente de qué tipo de proyecto sea. Lo comparto con vosotras y vosotros porque creo que estáis en un momento de educación y de formación como para tener los ojos muy abiertos y aplicar toda ese posible conocimiento, a estar despierto, ¿no? A tener el cerebro activo. Y bueno, os cuento un poquito de Mariposa. Quería enseñaros primero el tráiler, si podemos apagar las luces. Vale. Pues esto, ay, que me he dejado el maldito. Esto es Mariposas Negras, el trailer. Y bueno, como veis, no es en clave de comedia, ¿no? Se presupone que no va a ser así. Cuenta la historia de 3 mujeres en diferentes lugares del mundo, en África, en el Caribe y en la India,
y cuenta cómo se ven obligadas a abandonar sus casas debido al cambio climático, ¿vale? Sin voluntad de abandonarla. Entonces la película está cimentada sobre el documental de imagen real que dirigió David Baute, el director de Mariposa. Hace, no sé, digamos que este viaje comienza hace unos 14 años quizás, desde que arranca esta idea, o sea, ahora mismo está muy en boga, ¿no? Escuchamos mucho más allá, además de todo lo que ha ocurrido en Valencia muy recientemente, pero son más de 14 años de investigación y de duro trabajo para llegar a lo que mañana podéis disfrutar en cine. Entonces, en imagen real, David se fue a grabar a estas tres mujeres que sí que existen, Valeria, Tanit y Shaila, en clave de documental las iba siguiendo, acercándose a la problemática de lo que ellas vivían. Entonces, hace como 7 años, 5 o 6 años, nos llamó para hacer un tráiler. En principio, pensaba que estaba en bucle. Bueno, como habéis visto, el tráiler era muy en clave de cartoon. Entonces nos alejaba mucho de estas historias más humanas, más reales, pero nos daba pistas también de cómo queríamos abordarlo. En ese punto quería compartiros lo primerísimo que ya nadie va a ver, solamente para vosotros, y me parecía muy interesante porque creo que está cerca de que podéis seguir la pista de cómo se crea, ¿no? de cómo se gesta desde el origen al principio a luego el resultado final, como habéis visto en el tráiler de la película. Entonces, junto a Pepe Sánchez empezamos a trabajar en el tráiler y en el origen, ¿no? Y nos dimos cuenta pues, de algunas claves de cómo queríamos que fueran los personajes, qué proporciones tenían, dónde fallaba, dónde no. Esta, por ejemplo, es muy interesante porque esta era para el Caribe y nos dábamos cuenta que era muy artístico, que estaba muy cerca de lo plástico, de la acuarela, del sketch, pero quizá no se sostenía suficiente como para aguantar en un largo. Sí que funcionaba muy bien a una pieza un poco más directa, pero luego a la hora de aguantar un largo costaba volcarlo, ¿no? No obstante, sí que nos dimos cuenta también pues, de que había partes muy interesantes que sí que se consiguieron quedar durante todo el proceso, como el uso de la textura, el uso de los medios artísticos para empujar la historia y transmitirla durante las ubicaciones geográficas de donde estaban las protagonistas. En este caso, por ejemplo, son cosas muy antiguos, ¿no? Bueno, los personajes, desde luego, sí que se hizo animado y ahí descubrimos, ¿no? Que la textura, por ejemplo, lo arenoso conectaba muy bien con el cerebro de transportarte a este lugar de donde están. Finalmente, en la película, pues quedaron así, ¿no? Valeria, Tanit y Shaila. El Caribe, África y la India. Como veis, la evolución de los personajes nos vuelca a una estructura mucho más corpórea, mucho más realista, de unas proporciones anatómicas, digamos, a fin de cuentas, más sólida, más contundente, lo cual de una manera ya te está transportando a digamos, una audiencia un poquito más adulta quizá, ¿no? Nos aleja un poco del otro tipo de historia. La problemática que tiene Valeria, que emigra desde el Caribe, pues es consecuencia de los repetidos huracanes que se producen. Evidentemente, si tu casa es arrasada cada 3 años por la magnitud del huracán, lógicamente pues, te ves obligada prácticamente a abandonar tu lugar de residencia, tu hogar, porque no puedes reconstruir una casa cada tan poco tiempo. Tanit, por ejemplo, vive en Kenia, forma parte de una tribu que se llama la tribu de Turkana, y el conflicto que tiene ella y toda su familia reside en las guerras por el agua. La extrema sequía hace que se vea obligada también a abandonar el hogar.
Y la suerte que corre Shaila es que ella vive en la India y vive en la isla de Goramara. La isla de Goramara está en la desembocadura del río Hooghly, que está muy cerquita de Calcuta en barco, pero a consecuencia del deshielo del Himalaya, lo que hace es que sube el nivel del mar. No simplemente porque que suba el nivel del mar y ya está, ¿no? Esto lo vimos bastante, sino que por ese descontrolado deshielo del Himalaya hace que el mar salinice los terrenos. En realidad, lo que hace es que embarra la costa y al final va comiendo, 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 hasta el punto de que una isla, la isla que conocíamos de Guatemala, dentro de unos 40 años dejará de existir prácticamente. Hace poco tuvimos en Goa, en el Festival de Goa, la premier, pudimos proyectar Mariposa y David Baute estuvo allí y fue muy bonito como al final de la proyección se quedaron retrasados un grupo de personas, ¿no? Y ante este tipo de películas no sabes muy bien a veces que qué piel has tocado, ¿no? Qué clave has tocado por dentro. Y resultó que esa gente era de Guatemala. Entonces, fue muy impresionante. Incluso David no lo compartió con nosotros, porque con todo el equipo, porque, claro, estás contando una historia que realmente no es la tuya, pero estás haciendo la parte para toda la población y eso. Bueno, pues ellos al menos supimos que lo habían recibido muy bien y desde luego era muy emocionante. Volviendo al arte, aquí, bueno, pues empezamos a hacer todas las cartas de personaje, y en este caso para la familia de Valeria del Caribe. Como veis, ¿no? Pues eso, muy anatómico, muy robusto, lo más cercano a algo, lo más humano posible. Y ahora os voy a compartir cómo arranco yo mi proceso creativo, ¿vale? Independientemente del tipo de proyecto, sea 3D, 2D, serie, lo que sea. O sea, una buena dirección de arte consiste en traducir palabras a imágenes, un guión, una idea y también un poco interpretar al director o directora y saber eres el vehículo, ¿no? A nivel gráfico de lo que has leído, lo que tienes que contar. Entonces, así es como arranco yo. Me meto en harina y os enseño cosas feas. Os lo prometo que me voy a enseñar cosas feas como para romper un poco el hielo, porque realmente se arrancan los proyectos así. Yo lo que hago es, cuando recibo un proyecto, analizar los puntos calientes, los puntos sensibles. O sea, aquí no vais a entender prácticamente nada, y yo espero tampoco que lo entendáis, pero sí que localizo los puntos donde tengo que subir intensidad, bajar intensidad, donde hay que transmitir una u otras sensaciones en función del momento del metraje en el que estemos o de lo que se quiere conseguir. Entonces, cuando yo leo el guión de Mariposa, primero pienso, wow, vaya historia, ¿no? Qué dura. Lo segundo que pienso es, ¿cómo voy a hacer esto? Son 3 mujeres, 6 localizaciones dentro de toda la geografía, y no solamente eso, sino que también tengo un pasado y un presente. Y en montaje alterno digo, bueno, ¿esto cómo lo hacemos? Entonces lo que hago es que empecé a analizar qué ocurría en cada momento, y hay diferentes como gráficas de estas que yo hago, pues dependiendo de la parte más dramática, de la parte más visual, así. Entonces, la conclusión a la que llegué fue que son 3 lugares, 3 familias, 3 culturas. Entonces, la conclusión fue, el color va a ser el vehículo, el color va a ser lo que nos guíe. El color, como un olor o como algo que tenemos muy adentro, casi que nos provoca sensaciones reminiscentes sin casi darnos cuenta, nos hacía de guía a lo largo de toda la película. Entonces, la idea era usar los colores, pues, más azules para el Caribe, más amarillos y terrosos para África, y evidentemente algo más violáceo, algo más azul para lo que es la parte de la India. Conecta un poco, ¿no?, con la parte cultural de lo que tenemos. Ahora lo pienso y digo, es que era una cosa que era obvia, pero en su momento, cuando recibes el guión, tienes que hacer ese proceso. Entonces, como me parece importante no dar nada por sentado, y preguntarte
pensar fuera de la caja, ¿no? Preguntarte a qué huele, a qué sabe, aunque nunca vayamos a oler ni tocar una animación, ¿no? Pero me parece importante como estar dentro de ese proyecto, de lo que quieres contar. Así que, con toda esta reflexión, lo que hicimos fue crear un equipo, todo el equipo de la película, estábamos muy a una con esto. Y nos servía para entre todos a ser elocuentes y proponer ideas dentro de ese marco, ¿vale? Dentro de este marco cromático, si queremos llamarlo así. Entonces hicimos las diferentes mini historietas, incluso con pequeños nombres, como para reubicarnos entre todos. Todos los personajes estaban categorizados por color. Bueno, era como casi una especie de juego, ¿vale? Como para saber, cuando aportas una idea dentro de un equipo, saber que la idea va a favor del proyecto, aparte de a favor del equipo, pero que tenga esa dirección. Y eso me parece que como cohesión de grupo era algo muy importante que logramos hacer. Entonces, Valeria era la isla de San Martín, el Caribe azul. Claro, ¿cómo resolvíamos el presente y el pasado, no? ¿Qué diferencia había? Pues la conclusión era que en el pasado, donde tú has sido feliz, los colores están más vívidos, mucho más saturados, y qué mejor idea que encima que eran cosas de playa muy gustosas, pues subir ahí la saturación y apoyarnos en esa parte para seguir contando cómo era la vida feliz de Valeria y de toda su familia antes de que, bueno, en el caso de ella, el huracán Irma, ¿no?, arrasara en 2017 la casa. Incluso en puestas de sol más rosada, más rojiza, si entrelazamos los ojos casi que podemos observar aparte de la saturación, un poquito esos verdes, esos azules más turquesa. Importante, conforme, claro, lo que os he enseñado antes es muy primario, y poco a poco, a nivel de concept, fuimos dando pistas de hacia dónde queríamos ir, no solamente con los personajes, como lo que os mostraba, ¿no?, sino también dentro de los concepts. Se mantienen unas texturas presentes, se mantiene una ruptura de lo gráfico conforme perdemos definición, el foco tras foco, lo dejamos un poco de lado, el típico que hacemos, ¿no?, de cámara, y para enfocar con la pintura, porque la pintura y la parte plástica nos era muy importante, pero no queríamos hacer ese juego todo el rato de foco tras foco. Entonces dirigíamos la mirada a través del trazo, de lo gráfico. Y lo más importante, que esto sí que se mantuvo muy presente en toda la película, fue que la luz fuera realista. O sea, realmente estamos observando desde una aproximación documentalista 3 vidas de estas 3 protagonistas, desde un poco el que las vamos acompañando. Y eso formaba parte de estar ahí, ¿no? Bueno, este es un concept también mucho más primitivo que lo que habéis visto antes, pero no obstante lo traía porque la luz me parece que también está muy acertada dentro de que te llega, ¿no? De que a veces podría ser casi fotográfico, con una cinematografía muy presente dentro del cine casi de imagen real, puesto el director David tiene una trayectoria en documental de más de 20 años, entonces él se acercaba mucho desde esa perspectiva y nos pedía mucho que no nos alejáramos. Él no tenía experiencia en animación y fue muy interesante trabajar con él porque daba mucho espacio a todo el equipo. Pepe Sánchez, que fue el director, el diseñador de la producción, fue un trabajo muy bien medido, ¿no? Muy equilibrado por parte de dirección de David y de Pepe, como íbamos orquestando todo. Aquí en esta parte de concept también íbamos dando muchas claves de cómo queríamos la luz, la señalética, el ambiente que queríamos. Y en la parte de cuando se pone un poco más cruda, la cosa más complicada, este es un concepto muy interesante, pero que no sale en la película porque era de los más avanzados. Y de aquí descubrimos cómo retratar el antagonista, ¿no? Esa violencia climática que hace que salgan de sus casas. Entonces,
lo que había aquí era una alta presencia de mucha textura y mucho movimiento. ¿Cómo hacemos una imagen lo más cinética posible? Y, lógicamente, pues, era complicado pasarlo a animación, y lo que hicimos fue intentar sentirlo, ¿vale? Entonces, cuando te ves ante tremendo shock, por así decirlo, la vista se te nubla, el sonido, todo se vuelve un poco distorsionado. Y lo que hicimos fue hacer un ejercicio de reducción, de quedarnos con lo mínimo. Incluso la memoria se pierde, ¿no?, cuando recuerdas algo más traumático. Y lo que hacíamos era abrir la puerta de un juego entre lo que se ve, de nuestro momento presente, de lo que es la identidad de la película, al espacio de lo que es el drama en este caso, el huracán. Aquí, bueno, color script y un poco apoyándonos en esa idea para ver cómo de viable era también hacer esto. Hasta que finalmente pues no queda nada. Los colores aquí sí que se apagan y todo queda el desastre. La verdad que después de lo que vimos en Valencia y lo que sigue estando allí, yo me preguntaba mucho, o sea, que es que la puerta, o sea, el cambio climático no está tocando la puerta de casa. Realmente lo que yo había pintado hacía, pues no sé, 3, 4 años, que fueron muchas horas de imágenes, de ver este documental de hecho climático, que lo vemos tan lejos y realmente está ya aquí. Hasta que finalmente, bueno, pues Valeria tiene que emigrar y nuevamente luz realista y muy pesado, ¿no? La isla de San Martín es una isla que está repartida entre Francia y Holanda, y la suerte que tiene Valeria es que tiene nacionalidad francesa también, entonces puede emigrar a París. Tampoco hago tanto spoiler, ¿eh? Simplemente lo cuento. Pero al llegar a París, la realidad es muy distinta, ¿no? Los colores queríamos hacerlos muy apagaditos también, menos saturados dentro de esa clave de azules, pero sí que mucho más apagado. Y os quería compartir esto porque forma parte del proceso. Teníamos, apoyándonos en la idea de que fuera lo más realista posible, por supuesto unas pelotitas es la cosa más realista del mundo, ¿verdad? Pero eran súper útiles y nos servían un montón pues, para hacer los diseños primero basados en este documental, que ya sabíamos, David lo tenía todo súper claro, y empezamos a darle alma, hasta que creábamos los sets en 3D, para sobre eso luego construir concepts más avanzados, luego fondos, y aquí este era uno de los previos basado un poco más en esto, que nos parecía como chulo esa rotura del trazo. Y luego pues así fue como se construyó la peli, ¿no? Muy basada en el 3D y en la textura. Como veis, París es mucho menos atractivo que el Caribe. Este es el primer test de animación que hicimos, porque metimos props en 3D, texturizado lo más parecido en textura, perdón. Aquí lo tenía en bucle, pero es tan cortito. Bueno, lo habéis visto, ¿no? Esto entra en el examen. Así que, ¿cuántos coches había? ¡Ah! Pásate. Vale. Y otra vez 3D. ¿Vale? También, o sea, estoy enseñando estas cosas y realmente me gusta mucho enseñar esto porque ni fue así como quedó, pero creo que no hay que tener miedo a equivocarse, ¿vale? O sea, y a nivel de equipo, bueno, pues igual la reel a los pobres modeladores no le quedó espectacular, pero a nivel de película sí. Entonces, lo que hacíamos era un poco jugar a montar el set, que nos servía para luego hacer un layout 3D para que una persona, el director que no tenía experiencia en animación, pudiera valorar en cámara cómo se construía la película. Entonces, eso hizo que funcionáramos muy rápido. Entonces, hacíamos como un set estándar y sobre esto íbamos moviendo. Y luego el layout 2D, ya lo que hacíamos era completar, darle
ese punto realista de ese cuerpo. La familia de Tanit de Nairobi, bueno, la familia de Tanit de Kenia, el desierto de Chapa, se van a Nairobi, a la capital, buscando siempre, pues creemos muchas veces que la capital es donde vamos a estar mejor, ¿no? Donde vamos a encontrar más oportunidades. Este concepto, aparte de que es muy bonito, de Ana Fernández, que también estudió aquí, por cierto, pues de aquí prácticamente lo teníamos casi en fondo final. En este punto los conceptos eran ya como, no lo renderices mucho más, que casi lo tenemos, quédate ahí si se puede, ¿no? También había que machear lo mejor posible con los personajes, y nuevamente quería enseñarlo porque en la parte, en lo que decía antes del foco tras foco, que lo previo sí que era un concepto mucho más early, este estaba un poquito más avanzado, personajes aparte obviamente, pero a nivel de ambientación, a nivel de escenario sí que nos funcionaba muchísimo. Como el ojo no lo ve del todo, pero el cerebro capta que la atención está en la calle y que aunque no hay nada de pintado, hay un desierto de chapa, o sea, hay un montón de casas por acumulación. También, nuevamente, la cinematografía en animación creo que es una cosa que tenemos que ser conscientes. Ver cine hace que hagamos buen cine. Y la animación es cine también. No es un género, es una técnica simplemente, ¿vale? Entonces, creo que aplicar todos esos conceptos y no olvidarlo hace que luego podamos estar presentes a un nivel igual que live action. En este caso, por ejemplo, lo mismo, ¿no? La ambientación de cómo de lleno está el autobús, qué sonido casi que puede haber aquí, si hay un sonido fuerte o no. Todo esto nos daba pista de hacia dónde queríamos llevar a esta familia. Nuevamente, los tonos terrosos en todo momento están pegados a este ambiente. Y me parecen preciosos, la verdad, estos diseños de personajes de Alberto Espósito y de Toño Tardón, que también estudiaron aquí, y fueron un equipo maravilloso haciendo los personajes, cómo iban cogiendo cuerpo, cómo iban respirando y cómo iban teniendo personalidad propia, realmente. Esto es otra de las vergüenzas que quería compartir con vosotras, y es que, bueno, así es como se construyen las pelis. Esto no lo vais a ver en los portfolios ni lo vais a ver en la web de ningún estudio, pero se construyen así y es la realidad, es el día a día. Son dibujos feos, son planos medio mal hechos para comunicarte con tus compañeros, que cada vez más hoy en día estamos cada uno en su casa, ¿no? Y estamos muy en la distancia. Entonces, es más importante hacer un dibujo mal y saber comunicarte que esperarte mucho o ni siquiera hacerte entender. Y esto creo que tenemos que meternos en la cabeza, que ese perfeccionismo artístico que todo el rato tenemos creo que no ayuda mucho. Esto, por ejemplo, eran conversaciones con David con dirección en las primeras fases de briefing, que incluso las tomaba yo y ya mientras se hacía story, pero ya daban ideas también, que luego se traducían en todos los environments. Aquí otra de las escenas inéditas de África, con otro tipo de textura, otro tipo de plano también, la magia del concept, ¿no? que propone y algunos entran, otros no, pero todos construyen, todos aportan partes de storyboard, de color scripting. Y el uso aquí, por ejemplo, con estas 4 manchas, ya daba pistas también de hacia dónde íbamos a ir con el color, con el impulso narrativo de qué momentos dramáticos qué colores y qué momentos dramáticos utilizábamos para la familia de África, para la familia de Tanit. Por completarlo, bueno, ellas vienen de una tribu mucho más nómada, y pensando que a la ciudad van a encontrar más acogida y nada más lejos de la realidad tampoco. Pero sí que los rojos se volvían mucho más intensos para darle esta peligrosidad.
Durante la película también la tradición oral es súper importante, cómo acercarnos a las culturas. Y en el Caribe, por ejemplo, utilizábamos la parte musical, la parte de la música, la guitarra que tiene el padre y el hijo, cómo se transfiere, ¿no? Era uno de los arraigos de esta cultura. Y en África, por ejemplo, su espiritualidad, ¿no? Su fe, reside en una figura que se llama el Emurón, que es como el chamán de la tribu, que lo que hace es que cuida y vela, hace como un poco entre deidad, de conexión entre el mundo de los espíritus y el mundo de la tribu, y, y son las madres los que le cuentan estas historias a la familia. Entonces, la película se apoya también en esta parte y también en la India cuentan con otras leyendas. En la parte de Turkana, donde está el presente, donde está el pasado, donde ellas eran felices, se vuelca mucho más en el contacto con la tierra y sobre todo las estrellas. Una cosa muy bonita en cámara, que cuando veáis la peli, igual está guay que la cuente ya, que por ejemplo en la parte de Sheila, que sube el nivel del mar, la cámara tiende a bajar, la cámara busca el agua, busca el suelo. Sin embargo, en la parte de África, la cámara tira hacia el cielo porque busca la lluvia. Está muy presente en todos estos planos, en todas estas secuencias de Turkana. Y esto que veis aquí a la derecha, dentro de esta aventura de la dirección artística, también hay un puntito de curiosidad vital, ¿no? Que tenemos y cómo queremos contar las cosas. Es decir, esta gente que está aquí en Turkana, todas las chicas, todas las, casi todas las niñas también, tienen unos collares. Y nos llamaba mucho la atención, ¿no? Como esa combinación de collares, hasta qué punto me está contando algo. Y sí, realmente sí, tiene una explicación. Si eres viuda, tienen unos colores, si eres primera mujer, tienen otro. Entonces, lo traigo porque hasta ese punto, cuando haces o sea, tienes que saber en el tipo de proyecto que estás. Este proyecto era un proyecto con enfoque documental, por tanto tenía una solidez, un realismo. Entonces, era un poco irresponsable por nuestra parte no investigar esto, aunque luego se transfiera más o menos a la película porque no tenga tanta relevancia. Pero lo digo porque es importante que estemos ahí, como eso, con lo que decía, pensar fuera de la caja, pensar todo lo posible en diferentes perspectivas. Vale. Bien. Nada, son escenas mucho más finales de los últimos periodos de concept dentro de Turkana. Incluso los efectos también nos indicaban qué tipo de efectos queríamos que fueran. Y si bien antes os he enseñado como esa visión un poco loca del huracán y cómo quitamos información para quedarnos con lo importante, dijimos, vale, lucha por el agua. Ahora, ¿cómo se hace esto? Vamos a seguir la misma lógica. Volvemos a esa paleta primaria, esa paleta de amarillos y de tierra. Vamos a quitar lo ornamental y nos vamos a quedar con lo básico. Lo básico es, pues, yo qué sé, me imagino, ¿no? Cómo puede ser una pelea en África, pues un montón de tierra, un montón de polvo, calima. Vale, pues allá que vamos, construimos un concept y del concept ya bajamos a lo que sería un fondo final. Y esto no es fortuito, realmente hay un estudio base y una inspiración. Como por ejemplo, esto está basado en la batalla a garrotazos de Goya. Esto también es dirección de arte y estar despierta, estar nutrida de todo lo que hay alrededor, ya sea más antiguo o más nuevo. O sea, ahí libre según el proyecto. Y la última familia, la familia de Shaila en Guaramara, la llamamos la Casa Hundida. La isla de Guaramara es cada vez más chiquitita, está, como decía, muy cerca de Calcuta, una ciudad con una densidad demográfica altísima, porque se nutre de un montón de gente, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos nada más que, o sea, te vas a ciudades que crees que vas a tener más oportunidades o vas a poder vivir mejor
y muchas veces, pues no, desgraciadamente, no es así. En este enclave, en Guaramara, ellos están acostumbrados a vivir del cultivo, del arroz que pueden plantar. Y claro, pues si el mar lo que hace no es que directamente te inunde la casa, pero sí que te va comiendo terreno y te saliniza y te vuelve todo barro, no da pie a que puedas cultivar y a que puedas comer. Entonces es curioso ver cómo las casas, es una pequeña degradación poco a poco, como las casas que están a los laterales, ay, esta shiny, a los laterales de la costa, van perdiendo esas tejas y esa estructura, porque las tejas es lo más valioso que tienen y se lo van llevando. Entonces tú vas viendo como las casas se van quedando sin tejado y vas viendo que las que estaban en el centro de la isla ahora están en primera línea de costa. Entonces es como muy impresionante. Toda la isla está sellada y picada por muros de barro. Entonces es angustioso, la verdad, es bastante agónico. Para la parte de, de la tradición oral, en este caso, pues nos basamos puramente en las deidades hindúes, que son brutales, hasta el punto de tener que documentarte bien fuerte de qué colores son los más potentes o qué representa algo más. O sea, tienen una complejidad altísima de quién es quién, básicamente. Para esto también tuvimos que documentarlo bastante. Y aquí, sin querer dulcificar o querer dar un volantazo muy bestia, lo que hicimos fue trasladar, hacer una adaptación de los personajes a algo mucho más tradicional de ellos, ¿vale? Como teatro de sombras chinas se trabajó un poco, o con puppets, con recortables, que tradicionalmente está muy usado en la India. También dentro de los tapices que utilizan, nos ayudaba mucho como para tirar de ese hilo para construir estas mini leyendas que van contando y van siguiendo al hilo, ¿no? Y ya tendríamos esos tres anclajes de tradición oral, de cuentos, de construcción de lo que es la cultura de ellos. Estos son del principio, claro, nada que ver, esto estaba muy infantilizado. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Creamos una iconografía, pero que tiene que conectar con la película que estás contando. De nada sirve tener unos dibujos preciosos, que lo son desde luego, pero no están alineados con el proyecto. Tiene que haber un marco. Eso forma parte de la dirección de arte, el cuidar de esos márgenes para que vayamos todos dentro del mismo vehículo. Como decía, las casas son así. Esto, muchísimos vídeos que teníamos de éxodo climático. Entonces, era muy fácil levantar todo eso en 3D que teníamos ya de antes para hacer ese layout, para construir y darle belleza a algo tan fiero como lo que estamos planteando luego en pantalla. Entonces, este tejado concretamente no es el que estaba hablando, de las tejas que decía, pero también lo encontramos así. Pero era mucho más impactante ver esos tejados que van quedando sin teja. Tienen un murito donde sí que hace vida y nuevamente la luz es muy golosa, muy atractiva aquí y dentro de la película se ven imágenes muy parecidas con diferentes encuadres, pero que todo el rato volvemos a, creo que Mariposa está muy basada en éxodo climático y en todos estos tiros de cámara de concept que trabajamos. Aquí, pues, lo que os contaba de los diques, realmente es así toda esta parte y vemos cómo se van perdiendo, como los habitantes lo que hacen es colocar sacos de tierra que les proporciona el gobierno y mucho empalar lo que es esos bloques de barro, pero no deja de ser caña y barro que se va como el telar de Penélope, ¿no? Construye coso durante la mañana y descoso por la noche, es una cosa como luchar contra un gigante.
Y este sería el concepto ya final de la parte del monzón, que es el agente dramático que hace que ya todo se les vaya al garete dentro de la parte de cámara. Entonces, nuevamente, quedarte con lo mínimo para contar eso, ¿no? Lo que retiene el ojo, lo que la memoria al final se queda, que es esa impronta de agarrarte a lo poco que puedas dentro de ese drama. Entonces Shaila, para salvar a la familia también, emigra y se va a Dubái. En Dubái lo llamamos la jaula de oro. La jaula de oro porque ella está totalmente rodeada de muchísimo lujo. Entonces, a nivel de color, lo que hicimos fue jugar con el blanco. El blanco era nuestro agente maligno, por así decirlo, ¿vale? Y el oro, el blanco, todo esto no hacía nada más que oprimirla a ella y queríamos mantenerla dentro de ese choque artístico, por así decirlo, ¿no? Como un poco que ella no quiere estar en un sitio donde aparentemente pues está cómodo, ¿no? Mucho más que en su isla. Como decía, no sé, se va a Calcuta y ahí tiene una oferta de trabajo. Tampoco quiero contar mucho esto porque creo que vale más, creo que se explica bastante bien en la película. Eh, pero sí que, nada, que migra a Dubái. Ejemplos como el de Shaila, pues tenemos bastante cercano, digamos, por ejemplo, el Dakar, ¿no? Hace poco, relativamente. Y son historias que son reales, realmente. Y después de ese viaje en Dubái, construimos para ella una casa totalmente lujosa. La ley del kafil, que se explica en la película, es la que la ampara. Y el blanco en todo momento intentamos velarla, jugamos con la luz todo el rato para intentar velarla a ella y anularla de alguna manera. Estos son conceptos más del principio, donde las texturas que usábamos, por ejemplo, mucho más perdidas, mucho más abstractas en la parte de África, sin embargo en ella era todo un material más corpóreo, mucho más realista, en la parte de Dubái, ¿no? En la parte de la casa. La suerte de Shaila tampoco es muy diferente a las de las demás, ¿no? No tiene esa escapatoria. Y dentro de las secuencias más dramáticas que están en su historia, eh, y apoyando la idea de ese blanco, no quisimos jugar del todo con colores muy dramáticos, como por ejemplo un rojo o un naranja, para subir momentos de intensidad de esa escaleta que os enseñaba al principio. No quería como irme mucho a esos colores. En algún momento sí que el azul era importante, pero quería como que la gente más dramático, el agente más peligroso fuera sobre blancos, para seguir apoyando la idea de ese lujo y de no caer a lo mejor en algo más tradicional, por así decirlo. Este sí que es un fondo real de la peli, un fondo 100%. Hasta ahora creo que es el único que me he enseñado, así como final. Y lo quería mostrar porque durante todos los conceptos sí que se han ido viendo pequeños detalles que seguramente nadie se haya percatado, pero ya íbamos metiendo el uso, por ejemplo, de la señalética. Son pequeños detalles que se van transfiriendo y van construyendo toda esta imagen, ¿no? Toda esta identidad de mariposas negras. Entonces, ¿por qué lo enseño? Porque son en los detalles donde está esa magia y el uso de una tipografía de una tipografía real que podemos llegar a ver nos vuelve a acercar junto con ese uso de la luz realista, con el engamado de colores, nos transporta a un lugar concreto y nos parecía como muy importante, muy lógico, muy coherente seguir con esa dinámica. Así que bueno, esto es un fondo final. Y sí, vale. Nada, con esto quería enseñaros
Bueno, os enseño, espera, que aquí hay otro vídeo de, sí, de ejemplo de cómo usábamos también luego las texturas. Esto creo que se escuchaba. No sé. Nada, estos son del principio, cuando empezamos a sacar los fondos de Dubái, queríamos ver cómo respiraban estos personajes, cómo velábamos un poco las líneas para intentar integrar mejor los personajes dentro de los fondos. Y una cosa que era muy importante también, a nivel humano, el cómo se construye el equipo. Bueno, no éramos un equipo muy numeroso, no somos eso, o sea, éramos mucho más. No éramos un equipo muy numeroso, pero sí que creo que éramos un equipo bastante grande, como que perdón, pero sí que se dice mucho, ¿no? Como, éramos una familia, así que, bueno, no es que fuéramos una familia, pero sí que se construyó un equipo humano muy importante, como que mm, nos juntamos para contar una historia que creo que el grueso del equipo creía en ella y creía que era una película necesaria que teníamos que contar. Entonces, ahí hubo mucha cohesión y todas estas cosas que he ido señalando, subrayando, como que se escuchaban realmente en el estudio. Y esta es una gozada, ¿no? Trabajar así, realmente yo creo que buscamos un poco juntarnos los raros para hacer pelis, para hacer proyectos que sean divertidos, que queramos contar. Y nada, pues quería dejaros un trocito de Making of con la canción original de Rubén Blades que compuso para la película y poco más. Y ya, si podemos ver el vídeo, sí. Pues hasta aquí. Nada, muchísimas gracias por acompañarme esta tarde aquí abriendo esta ventana de cómo se hizo Mariposa Negra. Y nada, agradecer muchísimo de verdad este espacio a todo el equipo.
Así que nada, si tenéis preguntas, ¿no? Estoy toda, soy toda vuestra. Las imágenes que hemos visto hoy, ¿las podremos ver en alguna página web o son solo de esta presentación? De momento son solo de esta presentación. Cuando pase un tiempo se estrena la película, estará online. Gracias. Lo primero que ha sido genial. Y una pregunta, ¿el color script era para algo más emocional? Es que no entendí muy bien lo que era el color script. Perdón. Sí, bueno, el color script durante Mariposa sirvió tanto para marcar, evidentemente, la parte emocional, era el hilo conductor, pero también nos daba muchas pistas luego para hacer los keys de los backgrounds, de todos los fondos. Era una guía a veces más completa, a veces menos, para las artistas del departamento de arte que hacían los fondos. Entonces, en qué clave de color estaba, qué cinematografía estábamos poniendo, el uso de la luz, la dirección de foto, estaba muy marcado sobre el color script. De hecho, se hicieron color script de todas las secuencias, cosa que es muy rara. O sea, se hacen de todas, pero se hacen algunos planos concretos. Y en este caso, aunque fueran planos más cortitos o incluso colores muy básicos, se intentaba marcar la luz en todos los delitos. Gracias. Nada. Se agradecen las preguntas, la verdad que como que veis. Hola, buenas. Hola. Nada, increíble todo lo que hemos visto y tal. Y tenía una curiosidad, una pregunta, más que nada por curiosidad, que esta película presenta la historia de tres mujeres que emigran y entiendo que en cada historia hay un estilo como más o menos diferente, porque en Kenia creo que ha mostrado como muchas texturas y después en Dubái era todo mucho más como frío. ¿Cómo consigues que a pesar de la disparidad todo resuene y esté amparado en un mismo paraguas y que todo el mundo pueda como diferenciar que es una misma película? Vale. Es buena pregunta. Es encontrar esa identidad, como tú dices, que tenga toda la película. La parte de África, los fondos finales no han aparecido tanto, ¿no? Pero sí que siguen teniendo ese punto realista. Toda la película tiene un punto 100% real. No hay una estilización marcada. Hay una descomposición de la realidad, una interpretación de la realidad que sí que se lleva a la parte más plástica, a la parte más de textura. Por eso es una interpretación, salvo en los momentos de la leyenda, que sí que hay un poco más mágico. El resto responde como adentro de un decálogo de qué es Mariposa, ¿no? Qué tipo de trazo hay, cómo son los personajes, cómo es la luz, qué colores, cómo se usan las texturas, ¿no? Aunque sean texturas diferentes según los diferentes lugares, ¿no? Que tenemos o incluso las diferentes familias. Pero sí que todo el tiempo estamos usando los mismos recursos para contar diferentes historias. Pero el cómo tú los ordenes es lo que te hace la identidad. Eso es la configuración de un proyecto de una película, en este caso de Mariposa. No sé si te he respondido más o menos, pero... sí. Hola, para empezar primero, ha estado genial la charla, muchas gracias por venir, pero quería comentar, de estas historias que vemos en la película ya han sido contadas en el documental que tengo entendido que David Bote ya había hecho, entonces ¿qué fue lo que llevó a la decisión de vamos a contar estas historias otra vez y además vamos a hacerlo en animación? La película, el documental de éxodo climático no cuenta el global de la película, porque el porqué real de hacer la película de animación es porque era totalmente inviable seguir a las mismas mujeres durante su pasado y su presente.
Entonces, está basado en historias reales, no quiere decir que sean realmente, o sea, no quiere decir que Shaila viva eso, que Valeria viva eso, que Tanit viva eso. De hecho, es muy difícil seguirle la pista a Tanit en este caso, que es la que responde a las historias de Turkana, puesto que son poblados nómadas que es muy difícil de encontrar. Entonces, ¿el por qué hacerlo en animación? Porque era inviable seguirlas a ellas durante su vida. El documental de Éxodo Climático cuenta el origen, el lugar de pertenencia del hogar y el cómo, y se late perfectamente en la problemática de está por llegar lo que va a venir. Incluso, bueno, Valeria sí que cuenta, de hecho cuenta que hasta en 3 ocasiones tuvo que hacer la casa de nuevo. Claro, estamos hablando de gente con unos recursos muy limitados, entonces te planteas realmente emigrar a buscar una vida mejor porque estás harta de hacer una casa que tampoco estás muy preparada, o sea, no tienes unos materiales que sepas que van a resistir algo que sabes que va a llegar sí o sí, que es otro huracán en este caso. Entonces, la película se hace de esta manera por eso, para contar el qué pasó, el que pasara, lo que puede pasar, que está basado en historias reales. Gracias. Buena pregunta, realmente, porque yo también me lo pregunté en su momento, ¿no? ¿Por qué hacer la animación? Sí. Hay una pregunta en el chat de casa. Preguntan, ¿habéis tenido algún momento de crisis, entre comillas? Si es así, ¿cómo lo habéis resuelto? Y muchas gracias, que le ha gustado mucho la presentación. De crisis climática, os Yo diría. creo que crisis del equipo, de trabajo, supongo. ¿Te imaginas que digo que no? Mira, sé que todas tenemos crisis en los proyectos, ¿no? A ver, déjame pensar. Que es el gossip, ¿no? Total, el cotilleo. A ver. Pues. Estoy pensando. Bueno, o sea, hay una cosa como que estaba graciosa, que fue un poco drama al principio, como no lo veo. Que, pues eso, que David, ¿no? El director, como decía, no había hecho animación nunca, nunca. Y tenía claro que esta película tenía que ser animación. Entonces, Pepe Sánchez ideó un plan, lo de la IO3D, lo de las pelotitas que habéis reído antes que os he visto. Era por eso de cómo con pelotitas él podía controlar su cámara, que eso sí que está acostumbrado, ¿no? Es decir, la diré de foto, pónmela aquí, pónmela allá, no sé qué. Entonces, claro, él venía viendo un montón de concepts contra que son bonitos, ¿no? Que tú lo ves y dices, tengo ganas yo de ver mi peli animada. Bueno, pues el primer layout de pelotitas que le enseñamos de, hola David, esta es tu secuencia. Dice, ¿pero esto qué? Es malísimo. Unos dummies de cada personaje tenía Costa, que también estoy aquí, Costa Timbrado, que era el TV, inventó un sistema, ¿no? Y hizo unos dummies, unos personajes para posar los personajes, que sirviera un poco para la animación, para la dirección, todo, ¿no? Y claro, se parecían un poco, pero no eran del todo como los personajes. Y claro, cuando David ve eso, dice, chicos, yo no entiendo nada, nada, o sea, esto no puede ser. ¿Qué ha pasado con todo lo que había? Entonces ahí como que el drama, esto lo canto en clave de comedia porque realmente era divertido, pero luego sí que había como ese punto de cuando no tienes experiencia que no ves más allá de lo que va a ocurrir, ¿no? De que dices, otra vez que como que te baja un poco la energía y dices, jo, pero ¿esto dónde va a llegar? Y venga, por hacer el coletazo bonito, digo como que creo no, o sea, conforme cada proyecto que voy cerrando, digo, es que hay que confiar en el libro. Hay que tener uno muy claro lo que quiere, tanto si vas dentro del grueso como si te toca proponer ideas, creo que hay que tener claro lo que se quiere y escuchar. Entonces ahí el compartir es vital. Y eso fue lo que hizo David, la verdad que yo en la parte personal le agradezco también un montón esa confianza porque se le veía, o sea, aprendíamos a que él lo tenía claro y en realidad le estaba confiando en todo lo que estamos haciendo. Ya no me he mojado mucho de gossip, pero es que de verdad que no me acuerdo mucho. Luego hay otra pregunta que dice, ¿qué consejo le darías a alguien que está interesado en ser director de arte en el futuro y cómo fue tu trayectoria? Vale, empiezo por la trayectoria, ¿no? Que es como que pues mi trayectoria es un poco... Yo vengo del mundo de la acuarela, vengo de estudiar Bellas Artes y luego estudié dirección de animación. Pero he hecho de todo, la verdad.
Se ha hecho diseño para publicidad, diseño puro y mucho de luego cinematografía y mucho color, en realidad. Entonces, lo digo porque estar en muchos lados de la mesa hace que te ayude a ver los diferentes campos de otras maneras. Y no es que picotees de aquí y de allá y no aprendas de nada, no digo eso. Digo que hay que estar despiertos y escuchar, que pesada, ¿no? ¿Sabes? Pero es verdad que hablamos mucho pero nos escuchamos poco. Y haber estado en diferentes lugares a mí me ha servido bastante bien. A veces dices, bueno, ¿y qué hago yo aquí de dirección de arte? Pero bueno, te vas consolidando realmente, vas sabiendo que estás tocando unas teclas que suenan bien. Y consejos, pues creo que un poco iba en la respuesta de antes, pero pues eso, que si quieres hacer cine, veas buen cine y veas también cine malo, veas cine. Y que apliques esa lógica a todo lo que te propongan, ¿no? Ya sea serie o sea una reel de Instagram, que también vale. O sea, si tenemos una visión artística, apliquémosla a ello y eso forma parte también de estar un poquito espabilado. Relacionarse mucho entre los compañeros y trabajar. Si no tienes trabajo, pues te lo inventas y aprendes. Sí. ¿Me entendéis, no? Lo de que os lo inventéis. No trabajéis gratis, pero Me da curiosidad lo de las mariposas negras. O sea, ¿viene de alguna cultura en general? ¿Fue una cosa que se inventaste? Porque es el título, pero no aparece mariposas negras en ningún lado. O sea, vale, pero no, o sea... Es súper buena pregunta, es que me gusta mucho que la hagas. La mariposa fue el primer animal que dio las primeras claves de que los ciclos migratorios estaban cambiando. Entonces los científicos y científicas fueron los que repararon en que eran las mariposas las que estaban cambiando, que ya no hacían el mismo flujo migratorio de un año para otro y se iba repitiendo año tras año. Entonces, claro, la película habla de migrantes y todos somos posibles mariposas negras en este caso. Entonces era ese pequeño niño. Sí que hay mariposas negras, pero no... sí que hay. No, tampoco en España hay muchas, tampoco. Son más de zonas de Caribe, por ahí. Pero son raras, son raras. Sí, la monarca es la típica, ¿no? La marroncita. Era buena pregunta, ¿verdad? Hola. Hola. Sí, es que ya me ha pasado el micrófono, por eso no lo tenía. Yo quería preguntarte, bueno, cuando veas agua y tal, más sobre tu labor como directora de arte, porque todo lo que nos has enseñado hasta ahora ha sido mucho concept, mucho fondo, mucho color script, que entiendo que es parte de lo que tienes que hacer como directora de arte, pero es todo mucho preproducción y no sé si tenías más control en cosas como compo, que es postproducción, o quizás encontrando el estilo de animación, que sé que no es tanto tu lado, pero visto que teníais un equipo menos numeroso, no sé qué entraba dentro de tu control y qué no. Me gustaría saber. Vale. Perdón, te corté. Bueno, el equipo sí que en la foto que he enseñado es una pieza chiquitita porque la peli se hizo entre Barcelona, Panamá y Tenerife. Entonces yo he enseñado la foto del grupito de Tenerife, pero sí que éramos bastante pequeñas. Y de lo que es la dirección de arte, la respuesta es sí, tienes que estar en todos tienes que prevenir o prever, más bien, como los diferentes apartados, ¿no? Como que tu trabajo no solamente es hacer concept bonito, porque no es eso, no se trata de hacer solamente imágenes bonitas, sino de encontrar, como decía el compi de amarillo, encontrar esa identidad de lo que es el proyecto. Esa es la clave. Entonces, sí que estás en compo porque estás marcando la luz, estás marcando una serie de ítems que tienen que aparecer para que tenga esa, bueno, pues, para que sea lo que es el proyecto. Si tú piensas, por ejemplo, en, yo qué sé, en Arcane, pues sabes un poco, ¿no? De qué va. O si estás pensando en
yo qué sé, Spider-Verse, también sabes el rollo, ¿no? Y tiene una serie de características, una serie de cosas, desde el tipo de narrativa, desde el tipo de grafismos que usan, no, lo desgrana. Eso también es un buen ejercicio, no sé quién lo ha preguntado de cómo ser director de arte o algo de eso, ¿no? Como analiza pelis que te molen y mira, analiza el fotograma. Eso lo he hecho en alguna charla que he dado así de profe. Como juguemos a un juego, analiza el fotograma. ¿Qué peli es? ¿Qué proyecto es? ¿Por qué lo has sabido? ¿Por esto, por esto, por esto? Como empezar al revés, ¿no? Eso creo que es un buen ejercicio también. Y lo de la dirección de animación, no, yo ahí no estoy metida para nada, para nada. Pero sí que tienes que estar en comunicación con tus compañeros. Entonces sí que es importante saber, o sea, si un personaje es cartoon no le voy a plantar un fondo de mariposa. Es que es lo que he enseñado al principio, ¿no? Esos personajes del principio del tráiler no tenían cabida en esta historia nueva. Al principio, pues quizás sí, pero luego ya no. Y sí, es como fijar las bases del producto que estás creando y dentro de eso, dentro de ese margen, moverte. Gracias. A ti. Es una pregunta sobre toda la documentación que hacéis. ¿Toda la perdón? Documentación que hacéis. La parte de las mariposas y de toda la parte de costumbres y de la parte también de la India, de toda la religión y cómo lo habéis utilizado. Es más o menos de cómo lo aplicáis a la hora de la estructura del trabajo. Porque habéis hecho como un montón de sitios, un montón de... Cada uno tenía sus propias cosas y eso a la vez lo habéis como implementado en las texturas o las técnicas que usáis, ¿no? Entonces, a la hora de, supongo que en un inicio empecéis haciendo algo de documentación antes de poneros a hacer nada, pero ¿la documentación realmente sigue haciéndose en paralelo al trabajo o es como en plan, separáis los lugares en los que lo habéis hecho y habéis hecho en plan, primero documentación, luego desarrollo y pasamos al siguiente nivel? Uy. Sí que se hizo, sí que se hacía el desarrollo, con el desarrollo se empieza, aparte hace un montón de años con eso de climático, que al principio no, pues ahí tienes una base súper fuerte de la que se nutre Yaiza Berrocal, que es la guionista, basada en la idea de David. Es un sumatorio de un montón de procesos, realmente. Incluso en momentos, lo de los collares que enseñaba. Yo no lo he tocado, ahora lo he vuelto a tocar. Ah, es que está rojito, es que está rojo. Ay, gracias. Lo de la... ¿Qué decía? Yo que sé, no me acuerdo. Los collares. Toma, gracias. Lo de los collares surgió durante, mientras estábamos pintando... que sí, que hay que estar despierto, vaya, que todo el rato de pronto es como algo que no pensaba alguien del equipo. De hecho, los collares se dio cuenta Elena Jalego, y dije, pero María, esto tú lo has pensado. Dije, si te digo la verdad, no, sinceramente. En ese momento no estaba pensando en la armonía de colores, pero claro, es que para eso estamos en equipo también. Pero el grueso de toda la documentación, lo de las mariposas incluido, toda esa parte venía de una previa, que luego se va completando y vas viendo, pues es que esto, claro, está conectado con esto, pues vamos a potenciar esta parte, a nivel de cámara o a nivel de acting, si queremos darle la presencia, la importancia del collar, por ejemplo. Eso realmente se potencia en animación luego, en un par de planos. Sí. Andy. Bueno, hilando con la pregunta que te hicieron antes de hasta qué parte de la producción llegabas o que estabas involucrada, yo tenía como curiosidad en saber cómo esos efectos de la naturaleza cambiantes como el viento, la calima, el mar, todo eso, que es movimiento al fin y al cabo, o sea, puedes plasmarlo bien en una imagen como un cuadro, como has enseñado, pero luego, ¿qué tendrías que tener en cuenta o qué te pedían a la hora de llevarlo a la animación y al movimiento de la documental, de la película?
era un reto, desde luego, o sea, pues desde lo de las imágenes cinéticas, ¿no? Ahí tienes que tener un equipo técnico detrás o una idea de a quién le pasas el marrón de lo que tú estás creando para que entre todos lo resolvamos. En el caso de Mariposa, esto la verdad que utilizamos muchos bucles de textura, mucho material propio, con una base muy fuerte de lo que has visto, porque lo que habéis visto sí que eran fondos reales ya finales. Y descomponer mucho, o sea, la teoría que habíamos marcado de descomponer todos esos fondos se llevaron para Panamá, que fueron los que lo hicieron. Esto se hizo en Panamá, la parte de esta parte. Pero se probó con un montón de cosas antes, apoyándonos mucho en 3D para que el movimiento fuera lo más realista, pero luego con textura, a lo mejor con máscara le metes esa disolución. Pero es que esos son temas que son muy... Tú planteas, como dentro de dirección de arte, tú planteas, por aquí va el espíritu. Bueno, a ver quién recoge eso, ¿sabes? Que hay un montón de ideas que se quedan en el tintero porque todavía no son viables para un largo o no tienen por qué salir. Hay otra pregunta aquí en el chat que vuelve a creer jugo, yo creo. Vaya. Te dice, ¿cómo te topaste con el proyecto? Si contactaron contigo, si ya los conocías, si pensaron en ti, de alguna forma, ¿cómo surgió? Bueno, pensaba que era algo más comprometido. Bueno. Nada, esto me llegó, bueno, esto es gracias a Pepe Sánchez, con quien he trabajado muchísimo, hace como, no sé, 2017, 2018, un montón. Y esto fue el tráiler solo. Entonces hicimos ese tráiler, luego el proyecto se durmió. Bueno, se durmió no, estuvimos trabajando un montón para conseguir financiación, que eso que hizo, entonces me dormí yo a lo mejor, ¿no? Hice otras cosas. Y nada, y los últimos 3 años fue que me fui para Tenerife, que por eso que vivo allá ahora. Y así fue. Luego, sí, ese es el origen. Te estoy mirando a ti como si me lo hubieras hecho una pregunta. No, gracias, Carlos. Lo siento, no te da mucha chicha. Vamos aquí. Yo creo que ya terminamos. Ya estamos, Muchísimas ¿no? gracias. No, gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por ir mañana al cine a verla, por cierto.